Bueno, pues comenzamos con un nuevo episodio de los podcasts que ya saben que estamos llevando a cabo aquí en el Grupo Loro Parque, y hoy vamos a hablar de algo muy, pero que muy importante, como es la educación, y en la que este grupo, por cierto, es referente en cuanto a educación ambiental, en cuanto a educación científica, y además tenemos unos proyectos que nuestra protagonista de hoy, nuestra compañera, hoy vamos a poder conversar con ella, porque hoy nos acompaña Raquel Afonso, que es bióloga y educadora ambiental aquí en el Grupo Loro Parque. Hola Raquel, ¿cómo estás? Hola, muy bien. ¿Qué tal? ¿Estás nerviosa más que cuando le das clase a los alumnos o a los escolares que vienen aquí al Loro Parque? Sí, que los niños no dan miedo. Los niños son maravillosos, siempre súper curiosos. Los adultos son los que dan más miedo. Los niños, que por cierto, tú le preguntas a los niños, bueno, ¿qué quieres ser de mayor? Y te dicen, pues yo quiero ser futbolista, yo quiero ser... Ahora muchos quieren ser influencer, pero los niños siguen también queriendo ser médicos o biólogos o científicos. Sí, o si no saben expresarlo, si no saben qué es lo que quieren ser, desde luego el mundo animal, el mundo natural sigue llamando. Yo creo que eso siempre será así. Siempre irás a un colegio, a una clase o a los niños a preguntarles qué les gustaría ser de mayor. Sí. Y algo relacionado con los animales. Siempre te dicen con el tema de los animales, ¿no? Sí, el tema de quiero ser veterinario, o cuando ven a los animales, luego ya después con el paso del tiempo cada uno ya se va formando, pero yo creo que también es muy importante, y así lo hemos dicho también, siempre que podemos en estos capítulos que nosotros hacemos en el Grupo Loro Parque, de la importancia que tiene la educación en los niños, ¿verdad? Desde muy pequeñito, el tema de el amor, el cuidado, el querer saber sobre los animales. Sí, es fundamental. Los niños es verdad que tienen esa capacidad de asombro, esa curiosidad que, vamos, todo el que tenga niños o tenga niños alrededor saben la cantidad de veces que preguntan el porqué de las cosas o por qué estás así y demás. Entonces es algo que tienen los niños y que cuando se acercan al mundo natural es fascinante de ver. Fíjate tú si hay cosas curiosas que nosotros justo aquí al lado del Loro Parque está el colegio de Punta Brava, que es el colegio, que es el pueblo al que pertenecemos. Sí. Y el otro día me decían que los niños, casi el 80% de los niños, si le preguntas qué es lo que quieren ser de mayor, la mayoría, el 80% te dicen que veterinarios. Veterinarios, porque muchos relacionan el trabajo relacionado con los animales. Veterinario es el que saben nombrar. Después esperamos que muchos de esos niños al crecer pues sean biólogos, científicos, de todo tipo, pero sí, como es el conocimiento, ¿no? La profesión que relacionan con los animales, sí. Muchos te suelen decir veterinario. Y que además lo tienen cerca, porque es que viven al lado de el Loro Parque. Dentro prácticamente. Viven prácticamente dentro del Loro Parque. Sí. Antes de seguir hablando, yo creo que también es muy importante destacar el equipazo que tenemos aquí de educación, de educadores, de educadoras. De educadoras, hay que decirlo, porque aquí son mayoría las mujeres. Sí. Yo creo que hay que destacar el papel de las educadoras que tenemos tanto aquí en el Loro Parque como en el Poema del Mar, ¿verdad? Sí, a mí al menos me gustaría reconocerle el trabajo a las compañeras, porque la verdad que estamos ahí al pie del cañón, contentas, porque yo siempre digo que tengo de los trabajos más divertidos del Loro Parque, porque trabajar con niños es muy gratificante, y la verdad que bueno, somos un equipo que colaboramos de isla a isla, muy cercano, y sí, creo que humildemente creo que hay que reconocerles el trabajo que hacen las compañeras todos los días, no solo en los parques, no solo en el Loro Parque o en el acuario en Poema del Mar, sino sobre todo yendo por las aulas, haciendo actividades en el aula, fuera, hacemos actividades pues en el campo, como quien dice, limpiezas de playas que son muy solicitadas por los centros, entonces bueno. Y yo creo que también es muy importante destacar el papel de las educadoras. No es que uno quiera convencer a nadie ni a los niños de determinadas cosas, como puede ser el bienestar animal, sino simplemente es explicarle sobre el mundo animal, que tengan curiosidad sobre el mundo animal y que después ellos decidan también. Eso sí, siempre es fundamental el amor y el cuidado por los animales. Sí, a veces cuando decimos educación ambiental, parece que pensamos en el aula, que les voy a enseñar una lección o algo así, y que solo pensamos en niños, y nada que ver. La educación ambiental no es solo para niños, sino también para adultos. Los adultos tenemos que aprender toda nuestra vida, y en especial en estos aspectos no solo se utiliza para acercar a los niños y a los adultos al mundo natural, que por desgracia
cada vez más vivimos un poco de espaldas a la naturaleza, ¿no? Vivimos en ciudades, vamos a trabajar, cogemos el coche y apenas vemos casi un animal silvestre o no estamos en contacto, ¿no? con esa naturaleza. Entonces la educación ambiental tiene ese objetivo, acercarlos, ¿no? Para a través un poco del asombro, del conocimiento, pues amar esa naturaleza, esos animales y por lo tanto querer protegerla. Y también una parte un poco quizás menos bonita es intentar entender nuestro impacto, cómo encajamos nosotros, ¿no? como especie en la naturaleza y por desgracia nuestro impacto, o podemos decirlo de una forma, los aspectos positivos o cómo podemos impactar de forma positiva y también por desgracia de forma negativa, que es muy importante y muy relevante en Raquel, el proyecto educativo del Loro Parque es muy potente, de hecho los números ahí están. Más de 40.000 escolares pasaron el año pasado o el curso pasado, pasaron por los cursos de formación o cualquier proyecto educativo que tuvo el grupo. ¿Ustedes se coordinan con profesores, con los alumnos? ¿Cómo se lleva a cabo un proyecto tan importante como este? Sí, bueno, aquí toda esa gran cifra, que la verdad que estamos muy, muy contentas desde el equipo de educación, ha sido en combinación de todas nuestras actividades educativas, desde actividades aquí en los parques, ¿no? En Loro Parque, en Poema del Mar, como también lo que te comentaba antes, en las aulas y en especial con un proyecto que ha tenido muy buena aceptación, que es la exposición sobre los cetáceos de la Macaronesia. Que, bueno, por explicarlo brevemente, es una exposición en la que llevamos a los centros escolares principalmente réplicas a tamaño real de cetáceos de la Macaronesia, ¿no? Réplicas inflables. Entonces es muy atractivo porque al final podemos conocer pues las dimensiones reales de un cachalote. Más, de hecho, el nuestro no es el más grande, podríamos decir que es un cachalote mediano, y son casi 17 metros. Entonces tener eso en los patios de los recreos, ¿no? de los colegios, es muy atractivo. Entonces tenemos la suerte que ha tenido muy buena aceptación y hemos podido alcanzar a tantísimos de hecho ha sido un éxito terrible, ya fue en el curso pasado, no solo en colegios, sino en un montón de ferias, de sitios públicos, porque ese es otro, yo creo que otro de los proyectos, otra de las misiones fundamentales, de los objetivos fundamentales que se tiene aquí, que es conocer a los cetáceos también, a los cetáceos marinos, que yo creo que también es muy importante, y con esa exposición, que es un auténtico exitazo, que yo se lo recomiendo a un montón de gente, que miren bien la agenda donde lo vamos a ir poniendo durante todo este curso, que yo no sé si ya más o menos ya ha comenzado en el Salón Náutico y así va a seguir durante todo el curso, ¿verdad, Raquel? Sí, todo el curso escolar irá viajando por todas las islas y sobre todo es verdad que nos enfocamos con los centros escolares porque es una oportunidad pues muy importante porque ellos pueden conocerlo y muy fácil para ellos porque no tienen que desplazar a los alumnos, pero también, como dices, aprovechamos para ferias, ubicaciones, ¿no? en lugares públicos para no solo llegar a los más pequeños, sino también al público general, que es muy importante también para sensibilizar. Hablas de la exposición dentro de este curso nuevo que comienza, no solo los coles, sino también aquí en el Loro Parque. ¿Qué novedades tenemos? ¿Qué nos puedes destacar? Bueno, pues hemos incorporado actividades nuevas en el aula, siempre intentamos, pues eso, crear nuevas actividades para que no los colegios siempre quieran contar con nosotros, ¿no? Que no se aburran de nosotros, sino que siempre haya algo nuevo. Entonces nos hemos centrado en proyectos, o mejor dicho, actividades en el aula, sobre conservación canaria. Nosotros enfocamos siempre, es muy importante, igual que mencioné los cetáceos de la Macaronesia, en la biodiversidad canaria. O sea, nosotros como canarios tenemos la suerte de vivir en un lugar que es un punto caliente de biodiversidad, no solo de España, sino a nivel europeo. Entonces es muy importante conocer nuestra flora, nuestra fauna y los problemas que van asociados, porque al final nuestro territorio es muy pequeño y los impactos que hacemos como especie, los humanos, la sociedad, pues afectan mucho a la fauna y la flora canaria. Entonces tenemos varios proyectos enfocados precisamente en esto, en flora y fauna canaria. Por ejemplo, uno asociado al impacto de la basura plástica que llega al mar, cómo afecta a las especies. Otro que también es menos conocido porque quizás la gente ya conoce, ¿no? el problema del plástico, pero en el medio marino el impacto que tiene el ruido submarino, también tenemos un pequeño proyecto para llevar a las aulas, y sobre bienestar animal, que es muy importante también, para dar a conocer a nivel científico, porque bueno,
El bienestar animal es verdad que es una ciencia relativamente nueva, se podría decir, y es importante darla a conocer como lo que es, como una ciencia. Cuáles son los parámetros científicos que se utilizan para medir el bienestar de un animal, y que esto no solo se aplica, por ejemplo, a los animales que nosotros tenemos aquí en Loro Parque, sino también a nuestras mascotas. ¿Qué tenemos que hacer para darles la mejor vida posible a nuestras mascotas? ¿Qué necesidades tienen? Que no solo son físicas, sino también emocionales y mentales. Entonces, con lo cual también en estos cursos, aparte del nivel científico, nosotros tenemos la joya de la corona aquí, como siempre digo yo, que es Loro Parque Fundación, donde además las educadoras o la parte de aquí una buena parte importante de compañeras están en la fundación. Vamos de la mano no solo a nivel infantil con todos los colegios, sino también de las dos universidades, tanto de la Laguna como de Las Palmas de Gran Canaria, con proyectos tan importantes como el de Cambio, con lo cual poco a poco se va también desarrollando desde un nivel, desde el niño más pequeño, ya está a un nivel mucho más experto como es el universitario, y todo eso dentro de la docencia y dentro de todos los proyectos que estamos teniendo, ¿no, Raquel? Totalmente, y ya no solo, por ejemplo, nuestras acciones, que evidentemente no se centran únicamente en los escolares más pequeños, sino incluso a nivel universitario. Siempre es muy importante resaltar que todos los proyectos de conservación, de investigación que realiza que apoya Loro Parque Fundación, siempre llevan integrado un proyecto de educación también, porque es fundamental. El lograr salvar, proteger una especie animal va muy de la mano a que la población local conozca sobre esa especie, se involucre en su conservación. Eso es fundamental para que realmente un proyecto de conservación tenga éxito. Entonces es muy importante este aspecto de la educación ambiental, que a veces queda a lo mejor un poco relegado porque hablamos pues eso con científicos sobre el avance de la ciencia en el conocimiento de las especies, cómo protegerlas, fundamental evidentemente, pero también el aspecto de la educación es la base para realmente armar un proyecto importante que logre el objetivo que es conservar a la ¿Tienen ustedes, por cierto, hablábamos de los profesores, me imagino que también ustedes están en pleno contacto, comunicación con los profesores de los centros, no sé si juntos también preparan un poco también lo que son todos estos cursos, todos estos proyectos, si escuchan también asesoramiento, ¿cómo es el papel del profesor de un centro escolar aquí en Canarias con el grupo de docentes aquí, de educadoras en Loro Parque y en Poema del Mar? Claro, colaborar con los docentes es fundamental, sobre todo cuando nosotros lo que organizamos son actividades y proyectos para que ir a los centros, ¿no? Que sean los propios docentes quienes implementen estas actividades en su currículum. Entonces, además de seguir, ¿no?, todas las directrices de los currículums escolares y demás, intentamos siempre tener un contacto directo con los profesores, realizamos unas jornadas para entrar en contacto con ellos, darles a conocer nuestras actividades y tener ese feedback cercano para mejorar siempre nuestra oferta. Entonces es fundamental el trabajo que ellos hacen en educación. Al final nosotros damos como una puntillita, una actividad que es muy atractiva, porque al final siempre pues intentamos pues enriquecer la labor, pero el trabajo día a día, los educadores ambientales también, son los docentes, que son los que trabajan con los alumnos día a día y son los que al final nos solicitan estas actividades para implementarlas en su trabajo. Entonces, ¿trabajas con niños, trabajas con animales? ¿Qué es lo más gratificante de tu trabajo? Bueno, lo más gratificante, yo creo que bueno, yo siempre digo una cosa, además cuando me preguntan, o los profesores a veces, cuando estamos con un grupo, a lo mejor puede ser un poco más numeroso, o tengo algunos niños que, como dicen ellos, son muy preguntones, que me preguntan, y incluso a veces los docentes me piden perdón y dicen, ay, perdona, que te están volviendo loca. Yo digo, por favor, esta parte de mi trabajo es la que no es trabajo. O sea, el ver el parque, el ver cuando hacemos salidas al campo, el ver el mundo natural a través de los ojos de los niños, eso es un privilegio de mi trabajo, que no se siente como trabajo, y ver esa curiosidad que tienen los niños es una suerte. Sí. Yo siempre me acuerdo cuando era niño que había algunas visitas que hacíamos de los colegios, cuando estábamos en el colegio, hacer visitas para nosotros siempre eso era un motivo bueno de volvernos claro. locos ahí ese día. Siempre había pues determinadas visitas que eran siempre pues ibas a Danone, que ibas a algún periódico, e ir al Loro Parque también era una de las visitas también sí. en las que siempre teníamos todos los colegios. Eso no ha cambiado y además yo creo que está muy enraizado dentro de la sociedad canaria.
Yo creo que sí, que es verdad que el Loro Parque siempre ha sido un referente y... Muchos padres, me imagino, de niños, me imagino que muchos de los padres de los niños que vienen ahora vinieron también hace 20 o 30 años, vinieron también aquí al Loro Parque. Seguramente, si son canarios, seguramente. Y nosotros lo que intentamos día a día desde el departamento es enriquecer esas visitas, porque muchas veces se piensa que la visita al parque es como solamente una actividad lúdica, ¿no? Que se presenta desde los colegios como, bueno, el fin de curso se puede hacer una visita y es como un premio divertido. Pero nosotros tenemos actividades que he hablado en el aula y demás, pero también aquí en el parque. Cuando acuden de visita se puede completar la visita, por ejemplo, con talleres, con algunos de nuestros animales. Entonces ahí colaboro también con nuestros entrenadores, sea delfines, leones marinos, orcas, las compañeras de loros, para crear un taller educativo que hacer con los centros cuando vienen de visita, que también enriquece muchísimo. Es una actividad además exclusiva de los centros escolares. Solamente los centros escolares tienen ese tipo de trato y de actividad. Y creo que enriquece muchísimo en contenido la visita a nuestros parques. ¿Tenemos garantizado el futuro con estos niños que tenemos? ¿Tenemos garantizado el futuro de los animales, del bienestar de ellos, del bienestar ambiental, de la conservación? ¿Está garantizado, Raquel? Hombre, yo creo que como adultos a veces tenemos como una mirada un poco pesimista, ¿no? Siempre vemos las cosas mal, creemos que no hay nada que hacer, que bueno, que el mundo es un desastre, ¿no? Cuando oímos hablar de todos estos problemas, como adultos muchas veces, o al menos lo que yo detecto, es que la gente suele tener esa mirada pesimista. Pero cuando miras a los niños o cuando le preguntas a los niños, a mí al menos me devuelve totalmente la fe, porque primero los niños son esponjas. Entonces, cuando uno va a hablarles y les explica pequeños hábitos para ser más sostenibles, ¿no? De reciclaje, incluso de compra, ¿no? De ser más sostenible. Muchas veces ya lo saben, que uno dice, bueno, venimos a reforzar, pero ya este conocimiento está casi instaurado. Y que después no solo eso, no solo aprenden, sino que son maestros en sí mismos. Entonces ves como a los propios padres les corrigen, a los abuelos les dicen, no, abuela, esa basura no se tira ahí, porque los niños te cuentan las anécdotas. Y entonces yo creo que sí, yo creo que tenemos una generación que viene cada vez más concienciada, tanto en el bienestar animal, en la sostenibilidad, entonces yo creo que tenemos el futuro asegurado. A mí siempre me encanta hablar con Raquel, siempre me acerco que puedo a la fundación, siempre por ese optimismo, por esas ganas de enseñar, por la ilusión, que eso yo creo que nos los transmites también a todos los compañeros que estamos aquí, y que es fundamental también, porque todo este trabajo, si no lo damos a conocer y a los más pequeños, pues prácticamente no sirve absolutamente para nada. Y si además se da con la calidad que lo damos todavía, mucho mejor. ¿Quién te hubiera dicho a ti si de pequeña te hubiera preguntado qué querías ser tú de mayor y le ibas a decir que ibas a trabajar aquí en el Loro Parque, que le ibas a decir veterinaria? Yo era una de esas niñas que siempre decía, yo tenía clarísimo que lo mío eran los animales, el mundo natural. O sea, yo fui directa a biología, pero yo, siendo portuense, nunca creí que acabaría trabajando, además de algo tan bonito como es la educación o la divulgación, y tener esta oportunidad. Entonces, sí, para mí es un privilegio totalmente. Raquel Afonso, bióloga, educadora aquí en Grupo Loro Parque. Como siempre, muchas gracias. Muchísimas gracias.